Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Bienvenidos a una edición más de su programa Diálogo 21. Estamos en esta mañana de día lunes 25 de octubre de 2021, contentos, agradecidos con Dios Todopoderoso por darnos un nuevo amanecer y por supuesto también darnos esa energía que necesitamos para apostarle a todos nuestros proyectos durante esta semana que se nos presenta. Así es que desde ya, desde luego hay que ser duro contra todas aquellas negatividades, todos aquellos aspectos o signos negativos, y vamos a ser optimistas teniendo a Dios en el centro de nuestras actividades para poder salir adelante con todos nuestros retos. Así es que desde ya, bienvenidos. Sin duda alguna, como siempre, les invito a que se mantengan pendientes de nuestra señal. Vamos a tener a lo largo de esta semana importantes temas, como ya es costumbre, para que usted pueda enterarse y resumir, desde luego, todos aquellos insumos pertinentes que le van a permitir llegar hasta tener su propia lectura de los temas que aquí se abordan. Hoy vamos a hablar de la crisis global de suministros que se habla en el mundo. Se habla de una crisis de los contenedores, tiene varios nombres. Bueno, en fin, le han puesto muchos nombres. Vamos a conocer sus causas, qué está pasando. Vamos a hablar de ese estrés en esa cadena de suministros, los cuales y qué impacto podrían tener en economías como las nuestras. Así es que desde ya vamos a hacer un análisis sobre ello. También esta advertencia que están haciendo empresarios del transporte de carga internacional sobre el incremento del pago de fletes a empresarios y qué implicaciones esto tendría, entre otros aspectos que tienen que ver, por cierto, con los elevados precios de los combustibles. En fin, vamos a tener en esta primera hora un análisis muy pertinente sobre estos temas. Desde ya pues les invito a ustedes a que me acompañen. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida a Fernando Romero. Él es experto en transporte internacional y logística y consultor también de Coexport. Gracias, Fernando, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad de compartir con la teleaudiencia algunas de las informaciones que pueden responder a las razones de por qué quizás no tendremos una Navidad como la que siempre hemos estado acostumbrados. Ok, interesante. Vamos a conocer realmente qué está pasando en el mundo. Quiero darle la más cordial bienvenida también esta mañana a Silvia Cuellar, directora ejecutiva de Coexport. Bienvenida, Silvita. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos. En Washington. Ah, qué rico. Qué bueno. Silvia, ¿me escucha? Vamos a ver si tiene ya referencia. Sí, Silvia, buenos días. Bienvenida. A mí ya no me gusta el frío. Bueno, me parece que tienen una conversación interna. Voy a pedirle que hagamos una mejor coordinación con nuestro productor. Silvia Cuellar, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días, es un gusto estar con ustedes esta mañana. Bien, muchas gracias. Qué bueno, creo que va a ser muy importante conocer desde luego sus puntos de vista con relación a los temas que esta mañana también tenemos. Me voy hasta Washington, don Carlos Vela, ingeniero Carlos Vela con nosotros. Él es un empresario, educador. Bienvenido, gracias por acompañarnos, don Carlos. Buenos días. Muchísimas gracias, Ernesto. Y un gran placer estar con los compañeros que están en su tarima y Silvia. Espero que todo salga muy bien. Claro, por supuesto. Al pueblo salvadoreño. Sin duda alguna, así será. Vamos a tener una muy buena conversación esta mañana relacionada con este tema que tiene que ver con ese estrés que está sufriendo la cadena de suministros en el mundo, los niveles de afectación y sobre todo también por qué se le llama crisis global de suministros, lo que se está advirtiendo por los expertos. ¿O por qué se le conoce también como la crisis de los contenedores? A ver, Fernando, tú eres un experto en desarrollo de gestión empresarial, tienes muchos estudios precisamente en el área especializada, eres catedrático universitario en la carrera de negocios internacionales, en fin, leo un poco de tu resumen porque sé que versas mucho sobre los temas que esta mañana queremos colocar sobre la mesa. Muy bien. Bueno, en primer lugar, tenemos que informar
que en realidad es una crisis de contenedores, pero esto se remonta al inicio de la pandemia. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en la encerrona en la que nos vimos todos los países alrededor del mundo, no tuvimos la oportunidad de confirmar cuál era el plan B. Se cierran aeropuertos, se cierran puertos para pasajeros y demás, pero la mercancía tenía que seguir fluyendo. Sin embargo, en ese momento el factor humano fue el que empezó a fallar. A posteriori de ello, China, que es básicamente el principal productor del mundo, enfrenta también una crisis relacionada con, ellos continúan produciendo, continúan exportando, tienen que mantenerse abastecidos de materias primas y en ese momento entonces la problemática resulta ser cómo retornamos los contenedores vacíos a China si lo que necesitamos es que China continúe exportando. Ya en ese momento el encierro para muchos de nosotros había concluido, sin embargo la situación se mantuvo debido a que la devolución de contenedores vacíos a China se convirtió en un verdadero problema. Era un issue total. Lo que está sucediendo hoy, por ejemplo, en el puerto de Los Ángeles y en toda la costa oeste de los Estados Unidos, donde tienes una enorme cantidad de barcos. Hay un reporte de esta mañana que habla de que 200,000 contenedores están parqueados sobre los buques que están esperando anclar y ser atendidos en el puerto de Los Ángeles, solo en ese puerto. O sea, Entonces, sí es una realidad si lo vemos desde el punto de vista meticuloso, logístico, afirmativo. De tramitología, sí es una realidad. No es esto un invento, como en algún momento lo recojo, de la versión popular, en la cual lo que están buscando es crear ahora, entrar en una nueva crisis. Ya tenemos la crisis de salubridad, vámonos ahora a ver una crisis económica para terminar de componernos o de descomponernos como un mundo. ¿Qué piensas tú de eso? Perdona, tengo que traerlo a colación. No, porque es totalmente de acuerdo. Es un punto medular también en todo esto para comprenderlo. Muchos de los expertos, entre comillas, que tienen mayor cantidad de información, hablan de que la interrupción en la cadena de suministro se ha visto afectada por una infinidad de factores. Congestión portuaria es uno de ellos, retorno de contenedores vacíos es otro, falta de materias primas para producir es uno más, hasta inclusive la situación llevada con el cierre que hubo temporal del canal de Suez por el encallamiento del barco Ever Given. Ok, si a todo eso le sumamos, básicamente todos tienen un nivel de responsabilidad. Sin embargo, ¿qué es lo que ha detonado este tema? El consumo. El consumo. Nuestro consumo como seres humanos. Se habla de sociedades muy importantes como la de Estados Unidos y Europa. Sin embargo, ellos no son los que consumen únicamente. Consume América Latina, consume El Salvador, consumimos tú y yo. En ese sentido, automáticamente esto ha venido como un dominó y técnicamente nos lleva al mundo que tenemos hoy. Ahora, la crisis de la cadena de suministro es principalmente también porque el sector exportador, por otro lado, ¿qué pasa? No puede tener a tiempo sus insumos, materias primas para producir y exportar, o las va a tener a qué precio, porque eso también influye finalmente. Entonces, lo que antes costaba 10 ahora va a costar 25. Si el precio de los fletes internacionales ha crecido de 3 a 5 mil dólares, ahora a 20, 25 mil, hombre, esto tiene que crear un impacto, y el impacto no se puede controlar. Se habla mucho de que hubo 2 compañías navieras que decidieron frenar el tema. Sí, pero son ellas y no son las que más dominan el mercado. Por otro lado, hay algunas iniciativas como la del gobierno de Costa Rica y la del gobierno de Honduras que decidieron frenar de manera estatizada este asunto. El gobierno de El Salvador todavía no se ha pronunciado al respecto. Sabemos que lo están estudiando. Este servidor ha sido consultado por el Ministerio de Economía para ver los puntos de vista. Aún así, estamos en veremos. Okay. Ya es demasiado tarde. Ok, vamos a ver. Don Carlos Vela, y también no sé si está Silvia conectada con nosotros para que nos den sus puntos de vista introductorio a este tema que sin duda alguna estamos queriendo comprenderlo mejor desde el punto de vista de cuál podría ser el impacto o cuáles pueden ser las medidas para poder revertir impactos negativos en nuestra economía, que si bien es cierto, sus proyecciones de crecimiento en algún momento establecen crecimiento, pero también un impacto tendrá. A ver, don Carlos, existen
básicamente 4 factores que han generado este problema, ¿verdad? La crisis de logística se venía gestando ya por varios años y tenía diferentes manifestaciones. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay una gran escasez de choferes de camiones, al grado de que los Estados Unidos está invirtiendo mucho para que nueva gente se incorpore a ese trabajo. La otra es de que nos estamos moviendo a la 4ª generación industrial, y es que se está gestando una nueva forma de ordenar y transportar, que es toda inteligente, o sea, de que toditas las diferentes nodos que son parte de la logística se están manejando, se están moviendo a un modo digital con inteligencia artificial, y no logramos todavía hacer ese ajuste. Por otro lado, ha habido una alza de combustible que ha llevado a que los costos también de transporte de los barcos de contenedores suba. Fíjese que, por ejemplo, de la China a Amsterdam creo que ha subido con más del 600% el costo. Por ejemplo, el costo pero esto es un poco complicado porque el costo de la China hacia los Estados Unidos es mucho más caro que de Estados Unidos a China. Entonces, por eso es que se van muchos de los contenedores vacíos, porque les conviene más regresar a la China rápido y ir a traer. La otra cosa que está digamos, acelerando y provocando esta crisis es que hay un cambio en lugares de producción y almacenamiento. Los Estados Unidos y muchos países han llegado a la conclusión de que es preferible una producción cercana. Entonces los Estados Unidos están moviendo su producción primordialmente de la China hacia México y a Brasil, pero el resto de América Latina. Incluso en El Salvador ha habido un crecimiento en la producción de las exportaciones. Eso se debe a un reajuste político de los Estados Unidos. Primero, de que no puede depender en la China, porque la China durante la pandemia acaparó ciertos bienes que no le llegaron a tiempo a los Estados Unidos. Y la otra está el almacenamiento local, ¿verdad? Como una medida de transición. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que algunas de las empresas grandes de los Estados Unidos y otros lugares del mundo están acaparando para no verse en situaciones que no pueden suplir el mercado. Por otro lado, la misma gente quiere consumir y acaparar, tener en su casa más de lo que necesita. Entonces, todo esto necesita un nuevo rebalance, ¿verdad? Y es lo que está generando toda esta crisis. Es bastante compleja. Interesante. Vamos a tener ese espacio la cadena de logística es muy, muy complicada. Yo trabajé haciéndole una propuesta al presidente Biden cómo manejar la cadena de logística de las vacunas. Él me decía, no, pero si estamos hablando de bienes, no, es que la cadena de logística conceptualmente viene siendo igual, ¿verdad? No importa de lo que usted esté hablando. Y entonces, todas estas cosas requieren un nuevo reajuste. El problema que se va a dar con países como El Salvador, que no deberían estar siendo tan afectados, pero están siendo afectados, es que los países grandes van a utilizar métodos bien avanzados tanto en la producción y en el suministro, que nosotros todavía no, en Latinoamérica o en Centroamérica, no hemos integrado. No sé si tenemos referencia, tiene referencia de retorno, don Carlos, me parece interesante. Vamos a tener desde luego esa articulación de podernos, digamos, establecer una dinámica que nos logre entre ustedes tres conocedores en la materia
también encontrarle muchas respuestas a estas interrogantes que se están presentando. Silvita, a ver, ¿cómo ustedes están viendo desde el ángulo de exportadores esta situación que de alguna manera se ha hecho llamar como la crisis global de suministros o crisis de los contenedores, y cuáles son de alguna manera los impactos que esto podría tener y traer consigo en nuestra economía? Bueno, gracias. Mira, bueno, ya aquí han explicado los orígenes, ¿verdad? Sí. Y todo lo que ha dado este problema. Pero sí, para tal vez un poco acotar y para dar una idea de cuánto suben y cuánto incrementa esto, porque estamos hablando de dos cosas. Uno es, y precisamente aquí lo dijeron, nosotros como exportadores, ustedes saben que requerimos importar, pues nosotros no tenemos insumos, necesitamos importar equipos, necesitamos importar materia prima, etc. Y mucho de eso viene de Asia, de China. Entonces, si incrementa esos costos de traer desde China hacia El Salvador y lo requerimos, ya allí empezamos a ver esos altos costos, ¿verdad? Entonces, imagínate, de valores que en el 2020 se manejaban de $1,200, en el 2021 estamos hablando de $10,000, de 1,400 hasta $20,000. O sea, estamos hablando de que es un incremento increíblemente alto. Entonces, ¿a qué repercute? A que nuestros insumos, nuestras materias primas vienen definitivamente altas. Entonces, el importar a costos altos trae a que nuestra producción, por supuesto, tiene que incrementar sus costos y por ende el precio de exportación. En ese sentido, cuando ustedes ven las cifras estadísticas de exportación nuestra de este último año, ustedes van a ver que el crecimiento es mayor en valores, no así en volúmenes, porque eso quiere decir que estamos vendiendo con valores más altos. Bueno, pero eso es también por dos razones, no solo por el costo, sino también le estamos poniendo más valor agregado a nuestras prendas. Por el otro lado, el costo de exportación y la congestión que hay en los puertos, nosotros vamos más que todo a Estados Unidos y de ahí saltamos a otros países. Por tanto, para nosotros, los puertos de Estados Unidos son fundamentales. ¿Y qué estamos viendo? Hay una acumulación de barcos llegando a los puertos en Estados Unidos. Y por tanto, la carga no se puede manejar tan rápido. Así como dijo nuestro amigo Carlos aquí, también hay problemas en el tema de los motoristas. También por tema de COVID, ¿verdad? Hay menos motoristas moviendo carga, incluso hay menos posibilidades de moverla vía férrea, porque es lo mismo. Entonces, lo que está pasando, y esto es en el mundo, no solo estoy hablando de El Salvador, porque definitivamente afecta a todo el mundo, es que, número uno, hay menos contenedores, entonces, por supuesto, menos contenedores a la orden del día. Silvita, Por entonces tenés sí. que apostar al contenedor que esté y le tenés que pagar lo que sea. Ok, Silvia. Entonces, sí, en efecto, existe ciertas inquietudes, por no decir una preocupación, precisamente por lo que está pasando allá afuera. Claro, es más, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer un comunicado que precisamente publicamos con todos los colegas de la región exportadores, las cámaras de exportadores FECAESCA, estamos aglutinando FECAESCA. Y ahí estimamos y expresamos nuestra preocupación. Incluso invitamos a que haya una reunión urgente a nivel de Comieco, o sea, con los ministros de Economía de toda la región, porque tenemos que hablar qué acciones tomamos, ¿no? Al respecto. No podemos decirle a nadie, mire, baje el flete, no se puede, esa es una cosa de particulares, vaya, entre tú y tú. No podemos tampoco estarle diciendo, mire, póngame más motoristas cuando no hay. O sea, no ese es el tema, es cómo a nivel de la región y cada país hace hacia lo interno algunas medidas que de alguna manera puedan apalear esta situación. Ok, interesante. Vamos a ver, Fernando, igual les doy la palabra a los tres para desarrollar una temática de conversación. Les ruego tomarse el tiempo de 1 minuto, minuto y medio para las intervenciones. Pueden
preguntarse entre ustedes. A ver, Fernando, ¿qué piensas de lo que han dicho también tus antecesores? Total y absolutamente de acuerdo, pero principalmente con Silvia. ¿Por qué? Porque básicamente el impacto a nuestra exportación afecta de manera directa la economía de El Salvador. Por ejemplo, en la medida en que los insumos de los exportadores estén, entre comillas, más caros, no es solamente el hecho de que tengamos que incrementar el costo del producto final y que éste a su vez nos ponga en un desbalance en relación a otros productos similares que puedan tener costos inferiores ya en el mercado objetivo. Ese es un impacto definido. Y en el otro, el hecho de que este sigue siendo un país muy consumista. En ese sentido... Pero eso es bueno para una economía. Obviamente, pero... O sea, si lo vemos desde el ángulo de un economista... Totalmente de acuerdo. Pero, por perdón, ejemplo... desde la economía, eso es... Totalmente. Sin embargo, te pongo un ejemplo. ¿Cuánto se está tardando en este momento histórico un contenedor que esté saliendo de puertos de China hacia Acajutla, en El Salvador? Básicamente está doblando el tiempo de tránsito y eventualmente hasta triplicándolo. Entonces eso tampoco nos ayuda porque afecta enormemente el proceso productivo, ya sea para distribuir y vender en el retail local o bien para producir y exportar. ¿Y por qué sucede esto? Porque si bien es cierto, nuestros contenedores ya no llegan a Los Ángeles, sino van un poco más hacia el sur, van a puertos mexicanos como Manzanillo y Lázaro Cárdenas, resulta que desde esos dos puertos salen feeders a la región centroamericana que están siendo afectados también por situaciones como la que tuvimos días atrás, el barco que perdió 21 contenedores y que todavía está en aguas territoriales de El Salvador porque no se aclara la situación con las compañías aseguradoras. Hay un gran misterio en eso, no sé si ¿ah? Pero hasta ahí, es decir, es la única información que tenemos. ¿No? Es la única información que tenemos, pero todo eso afecta. Me quiero quedar por ahí porque me gustaría mucho escuchar la opinión de Carlos, principalmente porque Silvia fijó muy bien su punto de vista, pero la de don Carlos Vela sí me gustaría que por favor nos comentase cómo lo ve él desde el ángulo allá en los Estados Unidos. Bueno, mire, con respecto a El Salvador, yo verdaderamente veo una gran oportunidad. Digamos, ahorita usted, los puertos de Los Ángeles y Long Beach es un nodo que tienen que brincar los bienes que vienen de la China y los que van de El Salvador para el oriente. A mí me parece de que eso abre la oportunidad que en Centroamérica se forme un centro de acopio para suplir toda la región y haya un tránsito de Centroamérica a Oriente o de un lugar, digamos, en Centroamérica hacia los Estados Unidos. Yo no creo que en El Salvador se esté dando el problema de los camioneros como en Estados Unidos. Fíjese que parte del problema de los camioneros es endémico. Le digo porque yo trabajé en eso hace como 2 años y estuvimos diseñando un sistema automático de preparar los camioneros. Pero en El Salvador no se da ese problema, hay bastantes camioneros, probablemente, o se puede establecer todo lo que es un proceso de entrenamiento de camioneros modernos. Yo lo que creo que esta crisis le da a El Salvador una gran oportunidad de tomar una estrategia mucho más agresiva que independice un poco más a El Salvador en cuanto al movimiento de contenedores. Me parece que yo por ahí le fuera buscando, ¿verdad? Claro, necesita que ¿cómo se llama? Nos automaticemos nosotros en El Salvador, necesita muchos cambios en cuanto a la infraestructura, pero yo creo que en ese caso, ¿verdad?, está la diáspora. O sea, hay muchos salvadoreños en la diáspora que tienen experiencia en cuestiones de logística moderna, ¿verdad? Pero no se ha logrado integrar. Por ejemplo, yo anoche me acosté muy tarde trabajando con mi hijo en todo lo que es generando un sistema de logística con drones acá en los Estados Unidos, que trae una serie de complicaciones, ¿verdad?, del control de tráfico, etcétera. Pero por ejemplo, yo creo que en la diáspora existe pues algunos conocimientos avanzados que se pueden traer a El Salvador.
Silvita. Mire, el precio de los fletes marítimos se determina tomando en consideración la salida, la preparación del producto, del vendedor. Sale el producto, pasa por aduana. De la aduana va al puerto de origen. Del puerto de origen va al flete marítimo. Del flete marítimo al puerto de destino. Estoy hablando de todos los costos que esto incluye, ¿verdad? Puerto de destino, transportista. Transportista, otra vez aduana y llega al comprador. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que es toda una cadena logística que Fernando no sabe muy bien ahí porque es nuestro experto en esto, que tenemos que considerar para que fluya más rápido. Muy de acuerdo con Carlos. Definitivamente hay una oportunidad, retos y oportunidades, ¿verdad? Ojo, vuelvo y repito, nosotros no tenemos tantos insumos y tantas materias primas, siempre vamos a depender de fuera. Pero si lo hacemos entre nosotros mismos, porque incluso en esta situación que pasó, que mucho de la proveeduría se buscó en otros países, no necesariamente en Asia. Se encontraron materias primas, se encontraron insumos, por ejemplo, en Sudamérica, mismo de Estados Unidos, mismo de Canadá, ¿no? En donde podemos hacer algo más rápido. Por eso la oportunidad del nearshoring, porque así como nosotros podemos encontrar de ellos proveeduría, así podemos llevar nuestros productos más rápido, con mejores precios, por supuesto, en este caso a Estados Unidos, que es el destino que más nos interesa y con el que ya estamos trabajando y el que puede ampliarse. Sin embargo, también tenemos que ver que no solo es El Salvador, todos estamos compitiendo en lo mismo. O sea, Honduras está buscando lo mismo, Guatemala está buscando lo mismo. Entonces, ¿cuál es la apuesta? Que toda esta cadena que les acabo de decir, y hacia lo interno, tenemos que ver cuál es la parte que nos compete aquí en el país para agilizar. Le hace aduana, le hace todos los trámites de facilitación que hay que superar, ¿verdad? Le hace puertos, es una oportunidad también para que nuestro puerto, ¿verdad? En este momento solo tenemos el puerto de Acajutla, pero también cómo podemos poner a funcionar mejor incluso el FER, pensar en el FER. O sea, mira, da como para de verdad ponerle una fuerte dosis a que todo el tema de la cadena logística, de todo lo que tiene que conllevar, ¿verdad? Incluso carreteras, ¿verdad? Se mejoren en todo sentido, de tal forma que el nearshoring sea algo que nos dé realmente, que aprovechemos realmente esa oportunidad. La gran pregunta... Que llegue rápido. La gran pregunta que... Sí, don Carlos, dígame. Fíjese de que, digamos, en los Estados Unidos, y usted tal vez conoce esto mejor que yo, Silvi, hay 3 puertos que básicamente manejan todo el país. El puerto de Long Beach, sí, el puerto de Los Ángeles y el puerto de Savannah. Entonces, si los estados, que está en el este, ¿verdad? Si los Estados Unidos funcionan con 3 puertos grandes, los otros son verdaderamente es un tráfico pequeño. ¿Por qué Centroamérica tiene que tener tantos puertos? ¿Y por qué tenemos que estar compitiendo un país con otro país? Nosotros deberíamos establecer un puerto en el Pacífico y un puerto en el Atlántico. Pueden haber otros, ¿verdad? Que sirven para descongestionar y para tener una mejor planificación, pero verdaderamente necesitamos una solución integrada en Centroamérica. Pero imagínese, Carlos, que si tuviéramos solo 2 puertos, la capacidad tendría que ser mucho mayor. Y el problema son los espacios en que están los puertos. Entonces, tendríamos que invertir, porque hay 2 cosas. Excelente su alternativa, definitivamente. Pensemos en Panamá. Panamá es un puerto grande, porque recordemos que Centroamérica incluye Panamá ya, ¿verdad? Entonces, y lo estamos aprovechando, pero no tanto, ¿no? Nosotros en El Salvador salimos por Guatemala y por Honduras, ¿ok? Y Guatemala incluso está quedando un poco ya saturado, aquí Fernando nos puede decir mejor. No así Honduras. Honduras tiene una operación todavía tranquila, digámoslo así. Pero tendrían que abrir con una infraestructura mucho mayor
para tener esa fluidez que tenemos que tener. Ok. Es que fíjense, Silvia, de que aquí se está hablando que este no es un problema de corto plazo. Aquí se está hablando que este es un problema de largo plazo. La solución logística se viene gestando acá en los Estados Unidos por lo menos hace 5 o 10 años. Se viene hablando de este problema. Entonces yo sí, y se está dando también en el transporte aéreo, no solo en el marítimo. Claro. Entonces yo creo que nosotros a nivel centroamericano tenemos que ya ir teniendo una visión a largo plazo. ¿Cómo nos vamos a integrar a la economía mundial? Y eso significa que no lo podemos hacer como un paísito, lo tenemos que hacer como una región. Por esa... Los puertos no tienen que ser necesariamente o sea, el puerto tiene que estar más cerca al lugar de consumo. O sea, esa es casi como una regla, ¿verdad? Usted trata de evitar brincos innecesarios. Entonces, por ejemplo, obviamente que la zona El Salvador, Guatemala, esa es la zona tal vez de más consumo, puede que esté equivocado. Ustedes conocen mejor el mercado local, pero yo lo que creo que se necesitan hacer análisis serios de planificación a largo plazo. Este no es un problema que se va a resolver a corto plazo. Ok, interesante la intervención, don Carlos. Voy a hacer una pausa. Lo importante es saber si y cómo El Salvador se está preparando para poder enfrentar esta situación, ¿sí? Totalmente. Ese es el elemento, creo, que nos va a dar paso a la siguiente etapa y casi el aterrizaje de esta primera entrevista, de la parte de la entrevista que tenemos esta mañana. Y sobre todo, no quiero pensar, ni mucho menos decir, bueno, como que nos está queriendo llover sobre mojado. Sobre todo porque hay una inflación que algunos estudiosos de la economía plantean a partir de los elevados precios de los combustibles que se está generando en el mercado y se prevé que viene en igual tendencia. Y por otro lado también hay una advertencia del sector importante de carga internacional acá que ha dicho de elevar los precios si no se logran tomar en cuenta sus demandas, ¿verdad? Vamos a hablar de estos otros elementos claves, 7 de la mañana con 1 minuto. Nos vamos desde luego gracias a Texaco con Tecron a una información importante para usted a esta hora de la mañana como es el tráfico. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un StarMart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presenta. Vámonos entonces ahora a conocer cómo está el oriente de la capital, allá específicamente sobre el Boulevard del Ejército, hacia lo que sería el sector de Ciudad Crediza. Tenemos una fluidez vehicular que nos permite pensar de que no habría mucho contratiempo a esta hora de la mañana en ese rumbo buscando hacia el sector de Soyapango. No así el ingreso hacia la capital, que es normal, es costumbre encontrar a esta hora pico, desde luego, esa carga vehicular, tanto en el carril que nos da el ingreso por el sector de la ex terminal de buses de Oriente, así como también la conexión hacia el Arturo Castellano. Así el tráfico en esta importante zona. Recuerde que es un momento importante de hacer una parada inteligente. Pase por un StarMart de Texaco. Ahí está, el referente de conexión de 4 importantes arterias de la capital para que usted tome cómo está el tráfico. Paseo General Escalón, hay una muy buena conexión a esta hora de la mañana. Allá al fondo podemos apreciar también la conexión con el Boulevard Constitución, Avenida Manuel Enrique Aranjo y bastante fluido el tráfico en la Alameda Roosevelt. Así está el tráfico a esta hora de la mañana, gracias a Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un StarMart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presentó. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Interesante este tema que hemos puesto sobre la mesa de esta mañana de día lunes, en la cual estamos examinando precisamente el escenario internacional, precisamente sobre la base de
digamos, la parte relacionada con el suministro de materia prima para mercados como los nuestros y sobre todo también en el contexto de una pandemia, en el contexto de una realidad económica bastante cambiante y por lo cual hemos puesto sobre la mesa la discusión con nuestros invitados esto que le han querido llamar como la crisis o se le hace llamar como la crisis global de suministros o la crisis de los contenedores, hablar de ese estrés que podría estar generándose dentro de la cadena de suministros en nuestro país, el grado de afectación y cómo el país se prepara, Fernando, concretamente, para poder de alguna manera enfrentar lo que viene. Nos acompaña don Carlos Vela desde Washington, también está Silvia Cuellar, directora ejecutiva de Coexpo, creo que también está fuera del país, creo, si no me equivoco, Silvia. Estoy fuera de San Salvador. Afuera de San Salvador. Entonces, en igual está con nosotros y Fernando Romero, especialista, consultor en el tema precisamente de logística y gestión empresarial. A ver, pasemos un poco y no quiero de alguna manera pensar que nos quiere llover más sobre lo mojado, ¿no? En cuanto a colocar también estos dos otros elementos. Por ejemplo, decía, bueno, tenemos un precio de los combustibles en una ascendencia que podría tener y genera siempre un impacto inflacionario, como lo establecen algunos economistas. Se dice que viene otro nuevo incremento para los próximos días. Se habla también, bueno, ya los empresarios del transporte que lideran don Raúl Alfaro ha advertido de que si no se escucha sus demandas a través del gobierno, la próxima marcha incluso, de la cual se están convocando algunas organizaciones, él se va a hacer presente, pero no como persona, sino también los empresarios con, imagínate tú, con trailers en esas marchas. Así está el mundo, así está el tema de lo que estamos hablando. A ver, Fernando y los tres tienen la palabra, pero comienzo contigo. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero retomar algunos de los aspectos que mencionó don Carlos. La digitalización. Para nosotros, como países, en este momento histórico, como región centroamericana, incluyendo Panamá, como bien apuntaba Silvia, es importantísima la digitalización. Pero la digitalización va más allá de simplemente pensar en un concepto muy trillado, si lo quieren, una aduana sin papeles. Es parte de. Sin embargo, la digitalización se tiene que dar a muchos niveles de manera conceptual y también de manera simultánea. Por ejemplo, desde la implementación de la factura electrónica, aquí en la región, en todos los países y a todo nivel, como también los aspectos relacionados con toda la actividad, tanto portuaria y aeroportuaria. Es un aspecto de extrema necesidad y en el que tenemos que caminar tan rápido como lo está demandando el mundo. Luego, pasemos a la oportunidad del nearshoring. Silvia tiene razón cuando apunta sobre que hemos tenido como exportadores que buscar, entre comillas, algunos otros proveedores en la región, fuera de ella, en América Latina, en fin, en otros mercados. Sin embargo, el nearshoring también pasa por el hecho de hablar con las grandes compañías en Estados Unidos, aquellas que mudaron su producción a China, y decirles en un momento dado, tráiganla de vuelta a Latinoamérica. Pero, ¿estamos listos para ello? Es una de las preguntas más importantes. El Salvador podría estar listo probablemente en materia de confección, pero no es la única materia que tenemos. Este país ha demostrado que tiene la capacidad para muchas otras actividades en ese sentido, porque tenemos industrias muy bien definidas, como inclusive, por ejemplo, la industria farmacéutica y la preparación de insumos para la pandemia. Hemos dado pasos precisamente producto de esta situación. Y finalmente me quiero quedar con el hecho de que las compañías navieras, a las que en algunas ocasiones hemos señalado como los malos de la película, resulta que han tenido que buscar y desenmarañar una cantidad de problemas muy graves al interno. ¿A qué me refiero? Se habla inclusive, porque ya es una realidad, que se están haciendo viajes en barcos directos de mucha menor capacidad, directos a Centroamérica. ¿Cuál es el propósito de estos buques que vienen directos a Centroamérica? Bueno, atender al mercado centroamericano, sí, somos una buena parte, pero también quitarle un poco de presión a los puertos mexicanos, Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Y luego recuperar esos contenedores vacíos y devolverlos a China de una manera mucho más expedita. Si esto se cumple, ¿cuál debería de ser nuestra expectativa entonces en ese sentido? Y yo estoy seguro que Silvia tiene mucho que opinar,
¿Cierto, Silvia? Ok, Ahora vamos. yo te pregunto. Sí. A ver, Silvita. Bueno, aquí vamos con el tema, esos contenedores, el tema del FIDE, ¿verdad? Recordemos, se parece a eso, ¿no? Y está en línea con lo que Carlos está diciendo. Si yo estoy de acuerdo en que a largo plazo aquí se tiene que hacer un cambio o ir modificando todo el tema logístico, ¿verdad? Pero como dice Fernando, es todo. Porque mira, le apostamos a grandes puertos, ok, perfecto. Y de esos grandes puertos, con los puertos que tiene cada país, se maneja, se hace una transferencia, pues, de carga, se maneja tipo por FIDE para la región, porque estamos tan cerca, ¿verdad? Tenemos que poner a funcionar el tema del ferry, que tanto hemos soñado y ni siquiera, ya llevamos 4 años hablando del ferry con Costa Rica y no procede, imagínense lo que toma esto. De ahí, el otro tema también es el ferrocarril. Guatemala ha sacado una noticia, publicó una noticia hace 2 semanas, que ya están con ese estudio, y esa sería una buena idea, volver al tema del ferrocarril. Y además eso da la oportunidad también de generar un corredor, vaya directo, que va desde, incluso Canadá, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, y vamos para el sur, ojalá se pudiera, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que hay que pensar, precisamente Carlos tiene razón, en estudiar a largo plazo cuál es la mejor alternativa, y en que todos pensemos como región. Y ojo, en el corto plazo también quiero decir que este tema de altos costos de los fletes llevan a pensar también a que cualquier medida debería de ser a nivel de la región. Por ejemplo, Honduras, la semana pasada, la medida que toma es establecer de manera excepcional y como medida económica extraordinaria que el costo del flete marítimo para propósitos del cálculo del valor en aduana de la mercancía se determina en base al 25% del valor consignado al documento de transporte. ¿Qué está haciendo Honduras ahí? Tratando de compensar de alguna manera el costo del flete. Aquí en El Salvador nosotros fuimos a la Secretaría Técnica con la ministra de Economía y le expresamos la necesidad de tomar alguna medida. Lo están estudiando, parece que está en algo similar con Honduras, estamos hablando y esperamos que esta semana pues algo resulte. Corto plazo, largo plazo. Solo termino, Ernesto, con el tema de ASTIC. Entendemos, y lo que ASTIC solicita es que el precio del diésel va subiendo. Entonces él pide que anclen el precio en que todo el país, tanto que sea de San Miguel o Santana o San Salvador, el precio del diésel sea el mismo, porque varía, número 1, y número 2, que se haya revisado cada 6 meses. En determinada manera ellos tienen razón, porque el flete les está subiendo. Entonces, y no se quiere que ellos suban sus costos, ¿verdad? Y tienen que hacer, así como todo. Entonces ellos dicen, bueno, hagamos una reunión con las autoridades y revisemos esto. Fíjate que el problema de los costos es complicado, ¿verdad? Porque usted no, por lo menos aquí en Estados Unidos, el costo no es el costo de transporte del bien específico que usted ha traído, sino que el costo es lo que le va a costar a usted traer el próximo para reemplazar, ¿entiende? O sea, los costos, por lo menos como yo los conozco, el manejo de costos es que yo no puedo vender algo a mi costo, sino que al costo que me va a tocar reemplazarlo cuando lo venda. Y eso en El Salvador es bien complicado porque la gente se opone, pero se necesita verdaderamente una integración de la economía, que estén los costos y los salarios y las inversiones en una forma bien sincronizada. Yo lo que creo, ¿verdad?, es de que por otro lado hay que tomar la gran oportunidad, es convertir a Centroamérica en una zona económica vibrante. Los Estados Unidos, miren, está totalmente decidido ya de irse saliendo de la China. ¿Por qué? Porque lo que sucedió por ejemplo, con las mascarillas, que le subieron los chinos, las acapararon y le subieron hasta 6 veces su costo para entregarlas a los Estados Unidos, no volvió a pasar. Lo mismo sucedió con los UCIs, creo que se llaman los respiratorios.
que se los vendieron carísimos a los Estados Unidos. Los Estados Unidos tuvo que convocar un acto de guerra para obligar a otras empresas americanas que no tienen nada que ver con producir esos bienes a que los producieran, porque los precios y el acaparamiento que había en la China era demasiado alto. Y es correcto, nosotros no tenemos oportunidad de hacer esos productos. El Salvador no tiene, pero entonces ahí es donde... No, si lo estamos haciendo ahorita. Así que es fabuloso, pero una integración más con los Estados Unidos, no a nivel vendedor-consumidor, sino de planificación estratégica. Eso está haciendo los Estados Unidos ahorita con Canadá y México, que ustedes saben que es el mercado más grande que existe. A ver, si me permiten... Pero al final, ¿saben qué es? Todo se revierte a, y Fernando creo que es lo que trató de decir, nosotros tenemos que tener a nivel de la región una facilitación en toda la línea. Es correcto. O sea, pase adelante en aduanas, tecnología, todo eso es lo que significa. De lo contrario, Carlos, no podemos llegar a Estados Unidos teniendo las cosas rápidas, como ellos lo requieren. En Estados Unidos, Europa, Sudamérica, donde sea, tiene que haber una integración de tal forma, y el operador económico autorizado, en cierta manera, eso está haciendo. Es que fíjense de que ahí es donde nosotros cometemos errores, ¿verdad? Por ejemplo, en vez de estarle apostando a más soldados, deberíamos estar apostando a más jóvenes preparados en tecnología. O sea, no solo se trata de lo que dijo Fernando. O sea, yo tengo el dibujo, lástima que no lo envié, de todo lo que se necesita en la cadena, ¿verdad? Y todo debe estar, por ejemplo, ¿cómo se llama? Los pedidos no deben, o sea, los pedidos deben ser casi automáticos, predecibles. ¿Cuánto se va a necesitar? A ver. El suplidor ya debe de saber de antemano, o sea que la cadena de suministro es desde punto de consumo hasta punto de producción. El todo tiempo eso tiene que estar concatenado. El tiempo es nuestro peor enemigo en televisión, y sin duda alguna me gustaría que esto solo fuera la primera parte de lo que más adelante a lo mejor examinemos ya casi en el cierre del ciclo de la economía para el presente año para este año que está por concluir, y hacer las reflexiones finales de los temas que hemos abordado. A ver, Fernando, en conclusión, ¿dónde estamos, cómo estamos y qué tenemos que hacer? Así, a manera de resumen. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos en un momento de inflexión muy particular. ¿Por qué? Porque al final del día, nuestra logística no está en el mejor momento para atender la enorme cantidad y diversidad de necesidades de nuestros clientes. ¿Por qué? Precisamente porque nuestra infraestructura portuaria no es la mejor del mundo. Podemos desarrollar muchas cosas, y este sería un momento idóneo para pensar en el desarrollo del puerto de la Unión. Sin embargo, no está en este momento, y no parece estarlo, dentro del panorama de actividades que tanto sector privado como público eventualmente quisieran o desearían poner en marcha. Por otro lado, el tema del tráfico terrestre, como bien apuntaste, Ernesto, resulta que, si lo vemos, el tráfico terrestre está presente en todas las modalidades de transporte. Aéreo y marítimo dependen en una buena cantidad de tráfico terrestre, y por lo tanto este incremento en el precio del diésel va a empujar mucho y muy seriamente hacia el alza. Ahora, volvamos al origen de estos problemas rápidamente. El origen técnicamente debería de estar pasando. La pandemia algún día va a terminar, pero no en el 2022. Los expertos hablan sobre todo de que todo el año próximo vamos a enfrentar situaciones de congestionamiento, situaciones de nuevas brotes de COVID, nuevas cepas que se están encontrando, y por lo tanto todo esto va a continuar en una marea muy alta. Ok. Ahí me quedo. Lo importante es asegurar nuestros productos, pero es más de lo mismo, unos peleándose con otros. Mientras tanto, una escasez, un grado inflacionario se vuelve una amenaza, plantea uno de nuestros televidentes. El tiempo se me fue. Gracias, Silvita, por habernos acompañado. Confieso que vamos a tener una segunda parte para analizar un poco más el estatus de este tema que sin duda alguna hemos querido colocar esta semana
precisamente pensando en que el país debe de prepararse ante cualquier tipo de advertencia o amenaza. Así es que gracias, Silvita, por habernos acompañado. Gracias, pero recordemos amenazas y oportunidades. Exactamente. También creo en eso, ¿verdad? Don Carlos, gracias por habernos acompañado desde Washington. ¿Sabe qué? Muchísimas gracias. Yo quiero tomar esta oportunidad para enviar mi muy sentido pésame para la familia de Nicolás Martínez. Así Sí. Verdaderamente, Sí. yo creo que hay 3 personas que yo conocí en El Salvador: Raúl Durán, Juan Martel y Nicolás Sí. Martínez, que han fallecido por los problemas Sí, del COVID-19. de la pandemia, también yo igual. le diría a los salvadoreños que se tomen el booster. Y si se pusieron una ¿cómo se llama? Una vacuna asiática, que se pongan la Johnson & Johnson. Yo conozco gente de los Ok. El organismos tiempo se me fue. Sí, internacionales sin duda que se alguna. han No hay excusa vacunado. para no vacunarse. Así Hay es, que no hay. Hay Y que buscar. igual me muestro solidario con la familia del doctor Nicolás, Totalmente. Correcto. ¿verdad? Por ese fallecimiento. Realmente así está el país, así está el mundo. Cuidémonos. Les agradezco a los 3, muchísimas gracias, muy oportuno el tema. Vamos a conocer en la siguiente etapa del programa la opinión de 2 diputados de la bancada de Nuevas Ideas para hablar de temas importantes en el país. Así es que desde ya les invito a que me acompañen. Cristian Guevara, jefe de fracción, también nos acompaña. Y por supuesto Walter Cotto, también diputado de Nuevas Ideas. Vamos a hablar de esto en la segunda parte del programa. Vamos a la pausa y regresamos. No vamos a tener miedo. En un partido, si vos crees en vos mismo, te metes en la mente que vas a pelear por todo. Hagámoslo por nuestro país. Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selección Nacional. Presenta. Información de tráfico a esta hora de la mañana. Vámonos hasta el sector del Pedregal para que usted conozca cómo está precisamente el tráfico en esta zona. Las imágenes, gracias a Econoparts y también Valvoline, ahí hablan por sí solas. Recuerde, el tráfico por el sector del Pedregal a esta hora de la mañana. Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de La Selecta. Nos ponemos la azul porque sabemos que juntos podemos llegar más lejos. El motor de La Selecta, recuerde, somos todos. Vámonos a otro sector también para conocer cómo está el tráfico. Avenida Jerusalén. Vamos a ver esta imagen que desde luego pone en relieve que, como ya es costumbre en esta hora, pues tenemos esa carga vehicular que hace tener un tráfico bastante lento en el sector de la Jerusalén. Así es que busque vías alternas y por supuesto también el llamado a las autoridades que están regulando el tráfico por la zona a que le pongan atención cuáles son las causales aún más que suman a ese tráfico que se genera por esta importante zona, especialmente por algunas demandas y críticas, así como también denuncias que hacen los automovilistas respecto a lo que significa complicar más el tráfico por esta zona. Recuerde, nuestro acelerador no se detiene, nos entregamos con toda potencia para llegar a ese destino que nos hemos trazado y con el que todos los salvadoreños soñamos. Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de La Selecta. No vamos a tener miedo. En un partido, si vos crees en vos mismo, te metes en la mente que vas a pelear por todo. Hagámoslo por nuestro país. Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selección Nacional. Presentó. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos en la segunda parte de nuestro programa. Hoy vamos a hacer un análisis acerca de hoy se están cumpliendo, por cierto, los primeros 6 meses de gestión, de lo que significa la gestión legislativa por parte de la Asamblea Legislativa y por supuesto también la gestión que tiene el Partido Nuevas Ideas en el órgano legislativo. Esta mañana, para hablar sobre temas importantes coyunturales, nos acompañan Cristian Guevara, diputado y jefe de fracción del Partido Nuevas Ideas. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Cristian, qué gusto tenerte. Gracias, Ernesto, gracias por la oportunidad. Bueno, aquí arrancando la semana, ¿verdad? Así que de la mejor manera con ustedes. Gracias por acompañarnos. Walter Cotto también, diputado del Partido Nuevas Ideas. Walter, bienvenido nuevamente, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación. Muchas gracias a toda la audiencia que nos está
sintonizando. Un saludo especial para todas las personas de La Paz, ¿verdad? Justamente que también están sintonizándonos en esta mañana. Muchísimas gracias. Saludos muy cordiales a todos esos buenos amigos que nos sintonizan por la mañana. 6 meses, ¿se está conmemorando 6 meses? ¿Sí? Sería el 30 de octubre, ¿verdad? El 30, pero estamos hablando del mes digamos, como tal, ¿no? Ya la semana, ya es la semana Bueno, que cumplimos. ya 6. concluimos prácticamente esta semana. Sí, ya. Entonces, creo que la población ha podido ver un notable avance en el desempeño de la Asamblea Legislativa. Ayer estaba revisando las cifras, son 237 dictámenes lo que hemos dado en estos 6 meses, casi 200 decretos, 187 para ser exacto. Y la población ha visto de que hemos pasado de una institución, un elefante blanco echado, a una institución que camina, que trabaja todos los días, y que bueno, que los fines de semana junto con mis compañeros, creo que es algo que nos caracteriza con Walter y toda la bancada. Nosotros andamos en campaña permanente, salimos a territorio, seguimos escuchando a la gente, seguimos proponiendo, buscando propuestas. Así que creo que ha sido una diferencia notable de esa asamblea desgastada, que era la institución más defenestrada del país, Ernesto. Solo tenía un 2% de aprobación. Me imagino que la gente que las plazas fantasmas que tenían ahí, que por cierto ya no hay. Entonces, a una institución que la última vez que yo vi un resultado tenía un 37% de aprobación, es decir, hemos sacado una institución que estaba completamente llena de lodo y le estamos comenzando a dar brillo. Walter, también en ese mismo énfasis de una evaluación de lo que significa, digamos, en este mes ya tener los primeros 6 meses de trabajo de una Asamblea Legislativa que ha tenido características diferentes a lo que en el pasado, obviamente, hemos conocido. Bueno, nosotros nos sentimos contentos y bastante satisfechos del trabajo que se está realizando hasta el día de ahora. Si bien es cierto, hemos tenido de alguna manera que los partidos tradicionales han estado siempre tratando de no permitir que la agenda por el bien de la población siga creciendo, pues nosotros vamos avanzando. Y desde el 1 de mayo hicimos cosas que fueron trascendentales, por ejemplo, el tema de poder, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que fue un tema que teníamos que resolverlo de inmediato, con referente también al fiscal general de la República, que dicho sea de paso, como ustedes ya bien lo conocen, era un fiscal que tenía sesgos partidarios. Desde ese momento comenzamos a hacer trascendencia, pero no nos hemos quedado ahí. También dimos fondos para el Plan Control Territorial y eso también ha generado que la estabilidad en cuanto a materia de evidencia siga manteniéndose. Pero no solamente nos hemos quedado ahí, sino que también generamos ciertos acuerdos y ciertos dictámenes que hoy son leyes, en el cual, por ejemplo, ese sinfín de personas que estaban incrustadas dentro de la Corte Suprema de Justicia a través de cualquier órgano jurisdiccional, hemos podido tener la posibilidad de que nuevos jueces puedan llegar a optar cargos y la juventud, y con mucho conocimiento ya pues ya está haciéndose cambios correspondientes entre la Corte Suprema de Justicia. Eso de muchas cosas que se han generado. Se está generando actualmente una ley de seguridad cibernética. Estamos generando también justicia financiera. Creo, el hablar de cada uno de los puntos sería pues llevarnos por lo menos unas... No, y lo importante es hacer una valoración bajo digamos, la mirada de aquellos temas puntuales de país, como tú lo decías, ¿verdad? El tema de la seguridad y otros aspectos relevantes que tienen que ver con el país. Pero aquí, en este mismo contexto, Cristian y también Walter, ¿qué características de alguna manera pueden, digamos, distinguirse de lo que en el pasado se tenía? ¿Qué tan deliberantes son los temas en la Asamblea Legislativa cuando se presentan? Porque ese es uno de los puntos que algunos sectores, algunos analistas y y la oposición misma dicen, aquí no hay una deliberación de temas de país por los cuales debería de ser característica propia de un órgano de Estado. A ver. Fíjate que yo te voy a dar un caso puntual para desvirtuar eso. Fíjate que yo estoy de secretario en la Comisión del Agua. Y ahí se hizo una consulta en la que se llamaron a sectores. Primero llegaron todas las universidades del país, se convocaron las 23 universidades. Que terminaron ya, por cierto, el viernes, ¿verdad? Terminamos el articulado, falta todavía el nombre de la ley, falta los considerandos y alguna revisión, porque como todavía no se mandó al equipo técnico para que le diera la revisión, pero ya estamos a punto de salir, pero se convocaron a todas las universidades, se convocaron a todas las iglesias. Se convocaron a todos los sectores y ahí llegaron sectores vinculados al FMLN que no estaban, pero se les escuchó. Hay párrafos enteros que se han tomado del Foro del Agua, para incluirlos en el articulado. Hay párrafos enteros que se han tomado de la UCA. Y yo me acuerdo de cuando nos dijeron de que venía un marco jurídico, que fue la propuesta inicial que venía de Capres,
Yo me acuerdo que la del FMLN berrió, lloró, que eso no se iba a cambiar, que eso era una pantomima, y se desvirtuó eso. Lo hemos deliberado, es decir, hemos hecho sí existe diálogo, sí existe Pero te voy a dar un consenso, sí ejemplo, existe. te voy a dar un ejemplo de cómo funcionan ellos y cómo tratan de engañarnos. Venimos en la Comisión del Agua y le dijimos que la parte más difícil, la parte más técnica era el canon, tanto el por uso y aprovechamiento y el canon por vertido. Les dijimos nosotros, miren, traigan a un experto de agua sobre el tema hídrico y que nos venga a dar propuestas. Todos los grupos parlamentarios están abiertos. Mira, el de nosotros, el de Nuevas Ideas, por Dios, tiene un currículum con estudios en Australia, en Brasil, en Chile, en Estados Unidos, con maestrías. Eso fue lo que llevamos. ¿Y el FMLN a quién llevó? A nadie. Porque claro, ahí no es de andar llevando gente que ande tocando las batucadas en las marchas. Ayer era un tema técnico. Se quedó afuera. Mira con lo del aborto también. ¿Qué deliberación? Ellos metieron la pieza y en el pleno calladitos. Entonces ahí te das cuenta que lo hacen por temas políticos, para cumplirles a sus financistas. O sea, no pueden alegar que no hay discusiones, no hay participación, consenso y escuchar a los sectores. Así es, entonces, que sean, o sea, son tan irrelevantes. Fíjate que Carlos Herman Brook le dijo algo que se lo expresó de una buena manera. Le dijo, es que mire, ser oposición no es decir solo no, y no, y no, y no. Ser oposición es decirle, mire, traigo esta propuesta bien elaborada, discutámosla. ¿Y hay capacidad de escucharla, discutirla e introducirla? Yo no se las he escuchado de ellos. Yo lo que veo un Portillo Cuadra cada día más beligerante. Eso es lo que veo yo. A un partido voy, porque ni a Vamos llega, solo tienen uno. Entonces un partido voy que llega a decir no a todo. ¿Me entendés? Pero no veo una propuesta. Veo un FMLN primero, son dos mini fracciones. Entonces algunas veces votan juntos, otras veces no. Pero veo que llegan a decir no a todo. Walter, igual, en el mismo sentido, ¿no? Sí, totalmente. Mira, sí, pues, ¿existe diálogo, existe apertura? Te voy a poner yo otro ejemplo. Nosotros hicimos una reforma del artículo 32 del Código Procesal Penal. Y justamente en esa discusión, cuando estábamos justamente en la comisión, que dicho sea de paso, ahí estaba Portillo Cuadra, él, en lugar de discutir la propuesta, porque era con temas de corrupción, él se levanta y se va. Y entonces realmente sí tienen los espacios, sí pueden hacerlo. No llegan a las comisiones y cuando llegan se van. Y cuando ya presentan sus espacios dentro de lo que es la plenaria, ellos aducen que no se ha discutido. Pero ¿cómo no se va a discutir si efectivamente nosotros damos los espacios, pero ellos se alejan de los espacios? En el tema de corrupción, dicho otra vez, te lo repito, nunca, él incluso habló y dijo que con el tema de corrupción él estaba plenamente en contra, pero al momento de dar el voto, él no votó. Él no estuvo en los dictámenes. Entonces sí hay oportunidad para poder hacer, es un ente dialéctico la Asamblea Legislativa, pero lamentablemente ellos se han quedado simplemente en el discurso y a tratar de hacer las cosas solo frente a cámara, ¿verdad? Entonces si tú lo miras en la Asamblea Legislativa, en las plenarias, dentro de las plenarias ellos no hablan, no dicen absolutamente nada. Muy pocas veces dan sus opiniones, pero sí están a primeras horas ya en los pasillos de la Asamblea Legislativa llamando a todos los medios para dar aportaciones, cuando tienen que hacerlo en la discusión correspondiente, no como un show mediático ni político. Ok, interesante. Me piden una pausa, regresamos un poco más. Tú hablabas precisamente de la producción de iniciativas de leyes y decretos que se han hecho, reformas. Este tema de los alcaldes, que creo que es importante, que se aprobó la semana pasada, ya un desembolso de 100 millones en la Comisión de Hacienda, ¿no? Sí, 50 millones. 50 millones era. Sí. Vamos a hablar de eso un poco también y ponerlo en el contexto de otros temas que se estarían generando en la Asamblea Legislativa. 7:37 minutos, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros esta mañana en nuestros estudios y en la segunda parte del programa. Cristian Guevara, diputado y jefe de fracción del Partido Nuevas Ideas, y también Walter Cotto, diputado de esta misma fracción. Cristian, me decías, y un poco para cerrar, se cierra con buen, digamos, con buen cálculo de participación, con buenos insumos el tema entonces de esta emblemática, digamos, ley de agua para el país. Mira, la ley de recursos hídricos ya está a punto de de que terminemos el trabajo. Falta el nombre de la ley como tal, que espero que sea la ley de recursos hídricos, pero se va a discutir
faltan los considerandos y hay que hacer una revisión, si no me equivoco son 177 artículos. Entonces está el equipo técnico viendo si no hay algún... Ok, pero tú eres secretario Soy secretario de la Comisión del Agua. Un saludo a la presidenta Sandrita Martínez, sí. que siempre lo he dicho en público. Ya está bien, ¿verdad? Ya está Estaba bien, un poquito tuvo COVID, pero gracias a Dios aquí tenemos a Sandrita para buen rato, y esta comisión no hubiera visto la luz si no hubiera sido por ella, que ella o otra persona... De buenos aportes, porque ella conoce muy bien. El nivel técnico de Sandrita, sí, por Dios. Ella conoce muy bien eso. A ver, pero este tema relacionado con los tiempos de concesión, que por cierto te creó una polémica por algunos cambios, cuéntame un poquito sobre eso. Yo creo que el tema de la polémica, te digo, nos pasaron la base, primero, la decisión de los tiempos, lo criticaron, los del FMLN, porque es los del FMLN los que están haciendo ahí la bullita. El marco jurídico, lo criticaron. La metodología, la criticaron, ¿me entendés? El desarrollo, la ejecución, lo critican. Entonces, es decir, están criticando todo y están dando falacias, la verdad que están llenando de mentiras. Por ejemplo, dicen que el artículo no es una ley que tiene... que dice que los derechos humanos, que el acceso al agua es un derecho humano. Y en el artículo 1 está mencionado. Te voy a decir, por ejemplo, lo que pasa es que primero a veces llega tarde las comisiones por andar en marchas. Entonces no sabe bien cómo se desarrolla y llegan a contar lo que la gente que pone ahí le dice. Entonces, por ejemplo, con el tema de los tiempos... Sí, la explotación, que es el tema de la explotación. La ley tiene otros candados. Vos sabés primero que este tema no estaba en absoluto regulado, es decir, que aquí había un abuso sistemático de todo, y hoy lo que se busca es regular. Es decir, antes no había un límite diario de litros, hoy los tiene, hoy la ley tiene ese candado, ¿me entiendes? Antes no lo había, y es más, la ley te dice, te da dos términos, te da la explotación por año, hasta el máximo por año, pero también por día, porque antes, imagínate, si lo hubiéramos dejado solo por año, como venía originalmente, vos podías, si no trabajabas sábado y domingo, el viernes podías explotar el triple. Hoy no, hoy el viernes, o sea, hoy todos los días tienen un tope. También dice sobre la crisis hídrica, es decir, si hay una crisis hídrica, todas las autorizaciones pueden ser revocadas, porque ya está determinado los usos, y el uso doméstico es el principal uso. Entonces todo va en función de los usos. El segundo uso es el uso de la seguridad alimentaria. Entonces hemos puesto varios candados para que no sea solo el tema de la explotación como lo han querido ver ellos. Ok, no es una contradicción en la que se entra con relación a ese tema. No hay ninguna contradicción. Y mira, y en este tema, Ernesto, el tema del agua, es decir, todos los que estamos aquí, todos los oyentes, todos usamos agua. Y no vamos a poder quedar bien con todos. ¿Me entiendes? Los ecologistas tienen una manera de ver, los empresarios tienen otra manera. Nosotros lo que hemos hecho es un punto convergente donde creemos que sea lo mejor para el país. Pero te voy a contar cómo funcionaban ellos. Es que miren, ahorita es bien fácil criticar. Primero tuvieron 15 años para hacerla, 15 años, y la engavetaron. Y hay fuertes rumores que nunca lo investigaron los periódicos incómodos, de que esa comisión recibía dinero por tener engavetado la ley. ¿Por qué crees que no pasó en 15 años? Y cuando llegaban al artículo 90, no, hay que comenzar de nuevo. Llegamos al artículo 110, hay que comenzar de nuevo. Toca fibras sensibles el tema del agua. Era descarado. ¿Y sabes lo peor? Que nos dicen, miren, en la anterior legislatura, ¿saben que por WhatsApp nos mandaban las indicaciones? Quiten esto, pongan lo otro, este artículo no. ¿Esto WhatsApp ya no pasa ahí? No, esto ya no pasa. Fíjate que me da risa que la del FMLN nos dice, ustedes traen un librito con su guión. Imagínate la forma de pensar. Traen un librito con su guión para que nosotros, para que Nuevas Ideas llegue a sentarse al frente de la gente a la discusión del agua, es porque hemos pasado 2 días completamente encerrados en mi oficina con técnicos, leyendo cada artículo y discutiéndolo. Ella, ¿por qué no ni siquiera llega, no lo ha estudiado, solo le llegan a decir qué show va a hacer, lo imprime y eso llega? ¿No hay intereses poderosamente económicos presionando en este caso a ustedes y Walter y Cristian? ¿Hay intereses económicamente poderosos? Sí, poderosísimos, pero no tienen el valor de ir a presionar a la bancada CIAN, ningún valor. No, también dicho sea de paso, como anteriormente ya lo manifestó Cristian, esto ha sido participativo. Pero no solamente en el tema de escuchar a los diferentes entes. La academia dio sus aportes, la sociedad civil dio sus aportes, el gobierno dio sus aportes, la industria dio sus aportes. Pero no solo nos quedamos en escucharlo, fíjate. Del 100% de los aportes que se dieron, yo estoy convencido que metimos no menos del 80% de todos esos aportes. Hicimos un cambio de la ley que ya estaba presentada. Por lo tanto, hoy no podemos decir que simplemente nos quedamos con escuchar aportes,
sino que por el contrario, los escuchamos y los plasmamos. Incluso, fíjate, cada vez que nosotros íbamos viendo artículo por artículo, manifestábamos los aportes que nos habían hecho, ya sea la academia, ya sea un organismo, ya sea un ente ambiental, y decíamos, mire, yo considero que este aporte es pertinente, y lo platicábamos y lo cambiábamos en el momento y hacíamos, porque creíamos que no solamente sería de escuchar a la población, porque eso lo vienen haciendo de años, con la mentira los mandaban a llamar, y siempre todos nos decían lo siguiente, fíjate Ernesto, a mí me llama la atención, siempre nos han mandado a llamar, esta tercera, cuarta vez que nos mandan a llamar, pero nunca esos aportes realmente han sido no solamente escuchados, sino que han sido trasladados a la ley. Hoy sí se ha hecho. Entonces yo creo que con respecto al tema de esta ley de recurso hídrico, ley del agua, nosotros le vamos a dar a la población no menos de 170 artículos que van encaminados poniendo como centro siempre a la colectividad, siempre al pueblo. Y para ello nosotros lo primero o lo trascendental, la gente debe saberlo y no se le debe olvidar, es que este recurso hídrico, que el agua como tal, jamás va a ser privatizado y jamás va a poder ni de manera análoga decir que se va a privatizar. Y eso creo que desde ya para nosotros es una victoria, ¿verdad? Ok, interesante. Walter, quiero preguntarte, no sé si en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, de la cual tú eres miembro, ¿verdad? Sí. No sé si es también esta iniciativa, esta solicitud presentada por Gobernación en cuanto al tema de la expropiación. No sé si son ustedes los que van a ver este tema. Sí, ya está presentado con respecto. ¿Sí? A la comisión tuya llegó. A la comisión de Hablemos un poquito porque también hay ciertas dudas para aclararlas y eso es lo importante esta mañana. Les agradezco a Cristian y a ti de venir y hacer las aclaraciones pertinentes sobre estos temas que obviamente están vigentes en el debate legislativo. Voy a hacer una pausa y regreso rápido con ustedes. 7:47, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, Walter, voy a correr en el tiempo porque sé que tú estás dentro de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Esta iniciativa presentada por Gobernación que habla sobre el derecho de explotación y explotación que puede tener cuando existen intereses públicos ha despertado ciertas inquietudes en algunos sectores jurídicos, sobre todo por los abusos que esto pueda tener, sobre todo cuando se trata de hacer una declaración de bienes públicos, que a quién le corresponde definirlo como tal. ¿Cómo se va a cuidar no caer precisamente o dejar esos portillos abiertos a la hora de poder aprobar una iniciativa como esta? Cuéntanos un poquito. Bueno, la iniciativa más o menos se denomina como ley de dominio para que pueda hacer cierto uso las alcaldías con respecto al tema de la expropiación. Lo primero que hay que dejar sentado a la población desde ya es que el tema de la expropiación no es un tema que ahorita se esté creando. Eso no es nuevo, eso siempre existe. Cuando tú vas a aventar una carretera y vas... Exactamente. Existe. 1939, desde 1939. O sea, eso es lo primero. Segundo, nuestra Constitución también ya lo regula. Si no más recuerdo, el artículo como 133 de la Constitución manifiesta que la posibilidad de que el Estado, en su eminente deseo de querer solucionar percances y que estos sean para el bien social, o sea, para una respuesta netamente social, entonces se le da la posibilidad para que se pueda expropiar ciertos inmuebles. Te voy a poner un ejemplo para que tú lo entiendas. De pronto está una carretera y dentro de esa carretera, para que la gente lo pueda entender, pasa cercano a un inmueble de una persona. Entonces viene el Estado correspondiente y le dice, mira, fíjate que va a pasar la carretera, yo voy a cancelar, te voy a hacer el pago correspondiente, el valor que pueda tener esa parte de ese inmueble, para que pueda pasar, porque eso no solamente te va a beneficiar a ti, sino que va a beneficiar a toda la colectividad. Sí, y gracias a ese esfuerzo, exactamente, gracias a ese esfuerzo que tú vas a hacer, entonces vas a tener pero tú no, ojo con esto, tú no te vas a quedar simplemente que vas a entregar el inmueble, sino que va a haber objetivamente un valor de tu inmueble y se te va a cancelar. Entonces, eso pasaba normalmente. Ahora lo que se pretende es que también las municipalidades tengan esa misma circunstancia de poder ver que dentro de con objeto de hacerlo algo social, un bien con carácter netamente para beneficiar a la colectividad, entonces se pueda dar la posibilidad de que ellos puedan también hacer expropiación. Como te digo, eso no es algo nuevo. Esto simplemente lo que se pretende hacer es darle como un poquito más de posibilidades a la alcaldía. Y ojo con esto,
no es que quede a lo antojadizo. No es que diga la alcaldía, voy a quitar ese inmueble, pero porque quiero quitarlo. No, porque justamente lo que tendrá que tener el primer punto taxativo que la norma establece es que tiene que ser con fines netamente sociales. Y segundo es que no obstante que sean fines sociales, tendrá que cancelarle a la persona correspondiente si en su caso se logra comprobar efectivamente que ese es un fin netamente social. A ver, Cristian. Bueno, mira, como te decía Ernesto, la ley de expropiación es un término técnico, viene de 1939, no se está inventando la rueda, y como te vuelvo a repetir, este es el guión de esta gente de estar metiendo miedo y miedo, y es porque lo que quieren desviar la atención es del trabajo que nosotros estamos haciendo desde la Asamblea. Fíjate, a mí me parece, digamos, importantísimo cómo hemos desmantelado los métodos que tenían ellos para sacar dinero del Estado. Las 1.400 plazas fantasmas que tenían en la Asamblea y que han tenido en otras instituciones que ya no van. En este presupuesto no va ninguna plaza fantasma. Van 1.500 plazas de salud, imagínate. Por eso están renegando también, para que veas que por todo, dicen, ahí vi una portada de esas fábricas de envolver aguacate que decían que se va a aumentar el Estado. ¿Va? Antes lo aumentaban, como te digo, en plaza fantasma. Hemos desmantelado también las ONG fachadas. Hemos hecho... Y ya no va a ser discrecional, hoy van a haber métodos para asignar esos fondos a las ONG, porque lo que se hacía antes es que las ONGs, que sí trabajaban por los salvadoreños, les iban cortando los fondos. Y de repente veías las ONG donde ellos estaban de directivos, donde ellos habían sido fundadores, que se les estaba asignando más presupuesto. Esos son los temas que le interesan a los salvadoreños. ¿Me entendés? No, bueno, fueron tajantes también como fracción para decirle no al aborto. También se votó contra eso, ¿sí? También, bueno, hicimos algo, fíjate, histórico. Nunca el tema del aborto había pasado al Pleno. Jamás había pasado al Pleno. Ellos metían sus iniciativas, como te digo, esto es una agenda de financiamiento internacional y es por eso que nosotros nos oponemos con fuerza cuando vemos injerencia de otros países. Porque si sabemos que hay injerencia con un tema, poco a poco van a meter sus agendas y una de las agendas es el aborto. Entonces ellos metían las iniciativas y nunca pasaban a pleno. Nosotros dimos desfavorable. Entiendo que tu comisión, Walter, la comisión... Sí, por cierto. Desfavorable. Eso significa que en 6 meses ellos no pueden tocar el tema. Han sido criticadas por organismos feministas, ¿no?, que han estado abogando por una agenda de esta naturaleza. Sí, debemos entender que todos los sectores tendrán ellos la libertad de poder expresarse como tal. Okay. No obstante, creemos que en este país la mayoría de las personas están de acuerdo con respecto a la medida que se tomó. Y justamente lo que pasa es que no solamente se meten las primeras 3 causales en principio, todos los países lo han hecho así. Normalmente los ingieren de manera internacional, se meten 3 causales y poco a poco van avanzando en el tema hasta que logran alcanzar lo que es el aborto. Pero lo que pasa es que nosotros ese tema no solamente lo podemos ver desde un punto de vista netamente religioso, sino que lógicamente lo vemos desde la parte jurídica. La Constitución en el artículo 1 ya establece claramente que desde cuándo nace la vida para nosotros como salvadoreños. ¿Y desde cuándo nace la vida? Desde el momento de su concepción, desde el momento de la fecundación, desde cuando el gameto masculino y el gameto femenino se unen como tal, ahí ya hay vida y por lo tanto desde ahí se comienza a proteger. Pero no solamente lo decimos nosotros, sino que también los convenios de derechos humanos, el Pacto de San José también lo establece, que hay que proteger la vida desde el momento de su concepción o fecundación. Entonces tenemos un argumento netamente jurídico, pero también está la parte científica y se establece, científicamente se ha establecido por diferentes entes desde dónde proviene la vida. Y eso, como anteriormente te lo dije, desde que justamente el ADN del hombre y el ADN de la mujer se relacionan como tal, forman 46 cromosomas y por lo tanto desde ahí hay vida. Por lo tanto, era para nosotros imposible dar un fallo diferente. Teníamos que decir que no estábamos de acuerdo porque efectivamente cuando ellos decían lo siguiente, mira Ernesto. Bueno, y la fracción del FMLN tuvo el apoyo también a esto. Sí, lo que pasa es que quienes iniciaron esto fue el FMLN y fue el partido... A ver, pero la propuesta de legalizar tuvo el respaldo de la fracción. No, lo que pasa es que dimos un desfavorable. Entonces, claro, Nuevas Ideas votó sí por el desfavorable. Sí, es decir, pero el FMLN se abstuvo de votar por su propia propuesta. Porque es su manera, meten los temas, te digo, se pronuncian
Pero a la hora de votar, fíjense, es que es una manera, cuando son los temas, no votan, no tienen el valor de tomar una posición. Mira, aún todavía peor, Cristian. ¿Te acordás que justamente quien presenta esto fue Belloso? Y ella se quedó callado, pero no solamente se queda callado, sino que manda a su suplente y no estuvo en la plenaria. No estuvo defendiéndolo en lo que ella misma estaba proponiendo. ¿Por qué? Porque ella siempre está buscando el show político y de alguna manera supieron que la población no estaba de acuerdo y entonces ya no quisieron empujar el tema. Hacia ella debe estar enojada todo ese organismo de feministas. Bueno, de hecho ya se pronunciaron, mentira, se pronunciaron para criticar la postura que se hizo. Lo cierto es que se cerró la puerta de la legalización del aborto en el país. Totalmente. Mientras sigamos como nuevas ideas y hablo en nombre de Walter y el mío, eso jamás va a pasar. Ok, el tiempo se me fue, Cristian. Gracias, como siempre, un gusto tenerlos acá. También a ti, Walter. Gracias por habernos acompañado. Enorme gusto. Gracias, Ernesto. Gracias, y espero tenerlos más seguido para que nos vengan a actualizar sobre estos temas que es importante. Aprovechar la presencia de ustedes para despejar todas las dudas que se generan en los debates, que sin duda alguna se generan con esos temas que son bastantes neurálgicos. Vamos a despedirnos, gracias por mi parte, esto es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.